A very warm welcome to all of you who join us today for this IUCN WCL webinar. WCL is the World Commission on Environmental Law webinar on the recent advisory opinion by the Inter-American Court on human rights, on climate change or climate emergency and human rights. My name is Christina Boyd, and I'm the chair of the IUCN World Commission on Environmental Law. This webinar is part of the IUCN World Commission on Environmental Law's webinar series titled Transformative Power of Law Addressing Global Environmental Challenges. And in this webinar series, we always try to respond to current events and developments in environmental law, and of course, the advisory opinion by the Inter-American Court on Human Rights is one of these very important recent events. We will be discussing today the advisory opinion by the court from 29th of May 2005, which was issued in a public event or read in a public event at the seat of the court in San Jose in Costa Rica on the 3rd of July 2025, titled Climate Emergency and Human Rights. The IUCN, the International Union for Conservation of Nature, participated in the proceedings before the Inter-American Court on Human Rights, both with written submissions and also during the oral proceedings. And I'd like at this moment express my sincere gratitude and thank you to Professor Claudia de Wind, who chaired and coordinated the legal and scientific team from the IUCN in the preparation of the written submission, and together with myself went to the oral proceedings in Barbados about 1 year ago in April 2024 to speak in front of the court. So many thanks to you, Claudia, for all your impressive and hard work. The IUCN is very proud and also very grateful for the opportunity to have participated in these proceedings. The IUCN participated in further advisory proceedings also before the International Court of Justice and the International Tribunal on the Law of the Sea. And it's a very important aspect of our work to be able to shape and form the development of international law on the very important question of how to address the climate emergency through international law. And I can also see we have with us here IUCN Director General Grete Aguilar, who will be speaking in a moment. The IUCN commends the court and the judges, of course, on the advisory opinion, very recent advisory opinion, currently only out in Spanish, and we're trying to digest the substance and the breadth and the scope of the advisory opinion. What we can see is that the opinion contains very many and very powerful findings. It broadens and it deepens the international law and the human rights approach to the climate emergency by framing human rights obligations in the context of the climate emergency. And in particular, by clarifying the standard of due diligence as an enhanced due diligence standard, something that is, I think, very important. It's going to be important as well, perhaps also for the International Court of Justice opinion that is coming out next week. But the advisory opinion by the Inter-American Court on Human Rights goes much further and beyond just defining the due diligence standard. It also clarifies the obligations of progressive development of measures, obligations to adopt national regulations, obligations to cooperate, which stand very central in the opinion, but also right to a healthy environment and even a right to a stable climate, which is something that we will discuss in great detail a little bit later today in this webinar. As well as nature as a holder of rights, as a subject of rights. The court identifies the obligation to not cause climate harm as it used Kogan's obligations. Again, one of these very core findings
of the court, which I feel will determine the discussion and the debate on climate change and international law for many, many years to come. The court also sets a number of procedural obligations straight in terms of access to justice, in terms of taking action against disinformation, in terms of protection of environmental defenders or environmental impact assessments. It is a very full opinion with many, many aspects that require unpacking, that require further discourse. And we will here in this webinar address some of the elements that I just mentioned and some others that are in the a very impactful advisory opinion. Before I pass the floor to the Director General of the IUCN, to Dr. Grete Aguilar, I would just like to highlight one aspect that I did find particularly interesting, but it's one of many that the court highlighted. But it is, as I already mentioned, the identification of the due diligence standard as an enhanced standard, because in that exercise, the court actually did refer to the advisory opinion by the International Tribunal on the Law of the Sea on climate change, which came out last year, where the tribunal identified a stringent or very stringent due diligence standard. And building on what the Hamburg Tribunal did and said, the San Jose Court developed its own set of additional set of criteria to identify due diligence that is required of states when exercising their human rights obligations in the context of the climate emergency. But as I said, there is much to unpack, many aspects to discuss, and I'm very, very much looking forward to the rich discussions that we're going to have in our webinar today. And my last word at this moment is that I would like to thank the executive officer of the World Commission on Environmental Law, Roberto Cole, who helped us in organizing with the logistics of this webinar. Now it's my great pleasure to pass the floor to the Director General of the IUCN, Dr. Grete Aguilar. Grete, the floor is yours. Thank you very much, Professor Christina Boyd. It is a great pleasure for me to see, first of all, so many familiar faces connected today. And also, of course, to welcome everybody who is connecting around the world for this very important court decision. Before I share my views on the decision briefly, because I think we have so many good experts connected today, that I just want to share with you a few areas that I thought that were important on this decision. But before I do that, I want to give a big thanks to Professor Christina Boyd and to Claudia, because you, Claudia, you really put a lot of hours into this, a lot of effort, and of course, Professor Boyd, you also were leading this effort together with Claudia and with others, and took the plane to come to my country actually, and do all this work that you have done representing IUCN. So when I say representing IUCN, I mean representing 1,400 members. Let's not forget what are we talking about when we say that IUCN, submitted the documents for this opinion to come to reality. We're talking about representing governments, subnational governments, indigenous peoples, non-governmental organizations, and of course, 18,000 experts around the world. So the weight that you brought with you in presenting our IUCN opinion to this court is very important. And please know that you were speaking on behalf of many. So thank you for that incredible work. Let me now perhaps share a few things about this advisory opinion that really caught my attention in the context of IUCN and the work we do. I'm going to switch to my language now because this advisory opinion was given by the Inter-American Court.
and I'm from Costa Rica, as many of you know. So I'm going to switch to give my remarks about the opinion in Spanish. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta opinión es que la Corte llama a que todo Estado debe definir su propia estrategia para cumplir las metas de mitigación que se fijen y también para adoptar las medidas vinculantes para cumplirla. Esto no es que esto sea nuevo, ¿no? Porque esto viene también en la Convención de Cambio Climático, pero lo que sí es nuevo es que una corte esté realmente haciendo un llamado a que esto se cumpla. Y eso está muy claro a lo largo de la opinión. La otra cosa que me llamó la atención y que me alegra que se haya hecho, porque no creo que sea muy común viniendo de las Cortes, pero viniendo de muchas otras instituciones que trabajan en cambio climático, es el llamado de la Corte a que las empresas, el sector privado, está llamado también a desempeñar un papel fundamental en la atención de la emergencia climática y llama también a que los estados se encuentran obligados a reclamar la adopción por parte de las empresas de acciones dirigidas a respetar los derechos humanos, reconociendo en los distintos instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos muchas de estas acciones. Entonces, hace un vínculo entre la obligación de las empresas, la obligación de los estados y los derechos humanos. Y me parece que eso es algo que no hemos visto mucho, que es muy relevante en esta opinión, que se ha discutido mucho en el seno de la UICN y de muchas de las mociones que los mismos miembros de la UICN han puesto sobre la mesa. Pero esta relación entre el impacto que las empresas pueden causar al ambiente y al ser humano, junto con las obligaciones del Estado de regularlo y el vínculo con los derechos humanos, para mí es de lo más novedoso que trae este advisory opinion. También hay otra parte relacionada con el daño ambiental que llama a los estados no solo a ver la afectación relacionada con el daño ambiental, pero también dice que los estados están obligados a prevenir este daño y vuelve al tema de los estudios de impacto ambiental. Estudios de impacto ambiental que hoy en día se han visto un poco como, no lucen tanto como en el pasado, pero la Corte llama a que los estados tienen esta obligación de cumplir con hacer una evaluación de impacto ambiental para poder medir precisamente los impactos del cambio climático. Para mí eso es fundamental y quisiera tal vez ir terminando diciendo que la otra cosa que la Corte establece es todo el tema del daño ambiental, la necesidad de mitigarlo, la necesidad de tener medidas preventivas por parte de los estados como una obligación, el derecho al acceso a la información sale nuevamente en esta opinión, lo cual es muy positivo porque como ustedes saben, en el contexto, por ejemplo, en el contexto de América Latina, el derecho a la información es algo por lo que tenemos que seguir luchando, no es algo dado, es algo que todos sabemos que existe, pero que no necesariamente se cumple en todos sus ángulos, así que es bueno ver cómo la Corte reitera el derecho de acceso a la información que debe ser pronta y ese acceso debe ser pronto y cumplido. Y finalmente me llamó la atención que los estados deben de proveer recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos relacionados con la emergencia climática. Esto no es poca cosa de decir, porque estamos hablando precisamente de nuestras cortes, de nuestros tribunales de justicia, y impone de alguna manera un llamado y una obligación a poder tener
estos recursos judiciales y las vías necesarias para que esto sea tratado. Y finalmente, y saben que yo tengo que mencionar este tema porque es muy cercano a mi corazón, me alegró ampliamente ver cómo la Corte va y reconoce, en virtud del derecho humano a la ciencia, reconoce los saberes locales y tradicionales de pueblos indígenas y hace una relación muy buena con el protocolo de San Salvador y con otros protocolos y convenciones más de tipo regional, acuerdos regionales, para resaltar la importancia de los saberes tradicionales y el papel de nuestros pueblos indígenas en combatir la crisis climática, pero también en que sus derechos sean reconocidos. Así que yo creo, al igual que la profesora Boyd, que este es una opinión muy amplia, tiene demasiadas, muchísimas páginas, me imagino que ustedes, que les va a tocar hablar ahora, también la revisaron en detalle, pero que es una opinión muy de vanguardia, una que espero que todos sigamos usando y mencionando en el trabajo tan importante que sé que los que están conectados hoy realizan a favor de la naturaleza y de las personas. Desde la UICN, solo déjenme una vez más agradecer a todos los que están conectados. Give my biggest thanks to Claudia and to Professor Boyd for all the work that they have done in representing IUCN at these important procedures. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much, dear Gretel. Thank you for being with us here today, but also thank you for entrusting both Claudia and myself and the entire team with that very important and responsible task of representing the IUCN in these proceedings. It was an honor for all of us who were involved. By the way, for all the participants, there are simultaneous translations possible. If you see the information in the chat below, you can just switch from English to Spanish to listen to the respective speakers. Now, it is, I don't want to neglect welcoming our wonderful speakers. I will pass the floor in a second to Claudia, but I would like to recognize the participation of Juliana Bustamante and Catalina Fernandez, representing the government of Colombia and Chile, respectively, who were the two countries who requested the court to render this very important advisory opinion. So thank you so much, also on behalf of WCL, for being here with us today. And with that, it's my great privilege to pass the floor to Professor Claudia de Wind. She is a member of the WCL Steering Committee and the Executive Director of IIJS. And as I said, she was the counsel in the proceedings before the Inter-American Court on Human Rights for IUCN. Claudia, welcome you, and the floor is yours. Muchísimas gracias, Cristina, por esa introducción y muchísimas gracias a Gretel y a ti por la confianza desplegada en mí y en todo el equipo que nos acompaña hoy, porque hoy nos acompañan los expertos que trabajaron en el escrito de UICN. Yo quería decir algunas cositas sobre la opinión antes de darle la palestra virtual a Juliana y a Catalina, pero las voy a reservar para cuando ellas terminen, porque me parece muy importante escuchar de primera mano la acogida, la relevancia que dan los países que ellas representan a lo que nos ha dicho la Corte en esas 300 páginas que yo creo que todos aún seguimos procesando. Entonces, sin más, tal vez tenemos
con nosotros hoy. Ya hemos dicho sus nombres en varias ocasiones en este webinar. A Catalina Fernández Carter. Catalina es la jefa del Departamento de Sistemas Multilaterales de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y a Juliana Bustamante, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y vamos viendo aquí cómo los mundos del derecho ambiental y de los derechos humanos se van juntando en la práctica, porque yo creo que hace 20 años atrás, cuando empezamos a hablar de un posible vínculo entre los derechos humanos y el ambiente, nunca pensamos que tendríamos esa combinación de experticia en una misma sala tratando estos temas de tanta relevancia. Entonces, Catalina, Juliana, muchísimas gracias por hacer las preguntas, porque sin las preguntas que ustedes plantearon no tendríamos las respuestas que tendríamos hoy, y ya más adelante hablaremos de qué implica eso escuchando de nuestros expertos. Catalina. Gracias, Claudia. Saludo a todos. Hello, everyone. I will be speaking in Spanish, so make sure to change the interpretation. Muchas gracias por la invitación a reflexionar sobre este proceso ante la Corte Interamericana que ha causado tanto interés, que ha permitido eh, dar algo de esperanza respecto a este proceso que vive nuestro planeta y el rol que puede tener el derecho y los derechos humanos. Me tomo de lo que decía Claudia al final. Yo, la verdad, soy una abogada de derechos humanos. El tema ambiental muchas veces me excede por su especialización, por su carácter técnico, y en este mismo proceso he ido aprendiendo mucho sobre este vínculo tan relevante, porque después de todo, y acá quizás una reflexión más personal antes de ir a lo propio del Estado de Chile, la ventaja de los derechos humanos, creo, es su potencial movilizador, ¿cierto? El lenguaje de los derechos humanos nos permite quizás ponerle la debida urgencia a debates que no han tenido la relevancia que debiesen, pero cuando los ponemos en términos de derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la salud, pareciera que ese lenguaje nos moviliza, o esperamos que nos movilice a nosotros y a los gobiernos, por cierto. Y bueno, se nos pidió que hiciéramos algunas reflexiones o cómo recibimos, ¿cierto?, esta opinión consultiva, y tengo muy poquito tiempo para hacerlo. Como decía Claudia, una opinión muy extensa. Así que quizás me gustaría dar algunas ideas, reflexiones, y bueno, nuestros demás panelistas expondrán seguramente con más detalle ciertos temas. Hay ciertos temas más innovadores que en tanto Estado quizás no soy la mejor para abordar, como el tema de la protección del medio ambiente como sujeto autónomo, la protección del medio ambiente como jus cogens, el derecho al clima. Son temas que los Estados estamos también en proceso de evaluar y considerar y determinar el alcance. Así que sobre eso creo que los demás expertos y expertas lo podrán tratar con mucho más detalle que yo, pero sí algunas otras cosas que quizás me gustaría detenerme. Lo primero, y esto lo primero que mencioné cuando yo estuve también en Costa Rica para la notificación de esta opinión consultiva, y estaba la prensa, y una de las primeras cosas que preguntaron era eso mismo: ¿cómo recibíamos esta opinión consultiva? Y yo creo que una primera cosa que quizás puede parecer muy obvia, pero no necesariamente lo es que la Corte reconoció la existencia de la emergencia. Chile y Colombia le pusieron emergencia climática a la solicitud, pero no podían también, comillas, convencer a la Corte de la existencia de esta emergencia y su magnitud, ¿cierto? Y en un contexto muy particular en que sabemos que nuestra región de América, bueno, la mía, yo sé que nos acompaña gente de todo el mundo, pero la región de América Latina, sobre todo, y el Caribe, es una región particularmente vulnerable a las consecuencias de la emergencia, y a su vez muy poco responsable de la misma. Esa dimensión que la Corte también reconoce, creo que da cuenta de la injusticia que otros actores del mundo también han relevado, ¿cierto? Las islas del Pacífico han hecho este mismo punto. No es solamente propio de nuestra región, de que los más impactados por la emergencia son quienes menos han contribuido a la misma. Entonces yo creo que la Corte haga suyo y reconozca que la mejor evidencia científica da cuenta de esta emergencia. Creo que no es baladí,
porque vivimos en tiempos de regresión, vivimos en tiempos de negacionismo, y ese tipo de instancias que esperamos ojalá vengan también validadas luego por la Corte Internacional de Justicia, creo que marcan hitos importantes en este proceso. Em, y luego algunos puntos que me gustaría elegir. Por ejemplo, a propósito del rol que puede tener el derecho. Yo soy abogada, ¿cierto? Esa es la herramienta que yo conozco. Hay otras, por supuesto. Pero la Corte, por ejemplo, en una parte de la opinión consultiva habla de lo débil, digamos, aún que son las legislaciones en América respecto de cambio climático. Hay pocos países de la región, 12, que si no, lo tenía por acá anotado, sí, 12, solo 12 países de la región que cuentan con legislación específica sobre cambio climático. Por supuesto, muchos países tienen normas sobre medio ambiente, porque tienen normas sobre estudios de impacto ambiental o sobre autoridades ambientales, pero es distinto contar con una legislación específica en materia de cambio climático, porque eso precisamente da cuenta a nivel doméstico de la magnitud de la situación y la emergencia, ¿cierto? Que esto no basta con la regulación general y la protección del medio ambiente. Y yo creo que eso es algo en que afortunadamente yo vivo en uno de los países que sí tiene esa legislación, pero creo que es un llamado importante de la Corte a los, digamos, responsables de política a nivel interno, los legisladores, va a depender, por supuesto, de cada sistema, los países federales o no, de incorporar legislación específica que se haga cargo de esta emergencia. Porque un segundo punto que también creo que es importante abordar, sobre todo de nuevo, yo leo esta opinión consultiva desde nuestra región y desde el rol que puede tener América Latina y el Caribe. El segundo punto que quería destacar es este tema de la importancia de la adaptación. Y eso se vincula con estas leyes de cambio climático, porque precisamente en el caso chileno, por ejemplo, la ley marco de cambio climático tiene una serie de normas específicas sobre obligaciones de establecer planes de adaptación. Porque de nuevo, nuestra región no tiene un gran impacto en la emergencia climática en lo que respecta a las emisiones. Por supuesto, los países tienen que de todas maneras reducir sus emisiones y tienen que ser ambiciosos en ello, por cierto, pero el impacto que nuestra región tiene es bastante pequeño, salvo uno o dos países que son mayores emisores. Chile no es un gran emisor y por tanto, más que avanzar en mitigación, que debe hacerlo, por cierto, quizás tiene un impacto más directo sobre los derechos humanos, las labores que realiza en materia de adaptación, en cómo prepara a las comunidades para el impacto que la emergencia tiene sobre sus vidas, sus territorios, sus formas de vida, particularmente relevante en el caso de pueblos indígenas, por supuesto. Entonces yo creo que ese es un punto muy relevante. Y acá creo que es fácil caer en el riesgo de simplemente atribuir la responsabilidad a otros países y olvidar la responsabilidad que tiene todo Estado respecto de su población, sea o no responsable de la emergencia, en prepararla y adaptar dentro de lo que se pueda. La adaptación tiene límites, por supuesto, a esta emergencia climática. Y ya una última idea que me gustaría compartir y luego abrimos la conversación para no extenderme del tiempo, y es algo que apareció mencionado antes, el tema de la información y como todo lo que tiene que ver con los estándares del Acuerdo de Escazú, que la Corte de alguna forma universaliza, ¿cierto? Porque para los países que han ratificado Escazú, han asumido una serie de obligaciones en materia de defensores del medio ambiente, de acceso a la información, de justicia, etcétera, pero no todos los países son miembros de Escazú, ¿cierto? Y por supuesto, si ampliamos esta opinión consultiva más allá de la región, con mayor razón tenemos límites respecto del alcance de este tratado. Entonces, la Corte lee muchas de las obligaciones de la Convención Americana en clave, diría yo, con los lentes de Escazú, de manera tal de establecer, por ejemplo, deberes de información muy relevantes. Y alguien lo mencionaba antes, nuestra región todavía está al debe, todavía falta mucho que avanzar en materia de información. Chile ha tenido algunas iniciativas que creo que son interesantes, que nosotros mencionamos también en nuestra participación escrita en el proceso, pero lo cierto es que de poco sirve tener participación si no se tiene información. Por tanto, es muy relevante que los países avancen en una mayor transparencia respecto a los riesgos climáticos, a los procesos de evaluación ambiental, a las oportunidades de participación incidente, ¿cierto?
a la información sobre emisiones. Es información que a veces puede ser técnica, por tanto es importante que la información y el acceso también facilite su comprensión, pero yo creo que eso, como digo, que en Escazú ya estaba, pero que la Corte lo hace aplicable en términos más amplios porque emana de las obligaciones generales de la Convención Americana o de la Declaración. Creo que es un desarrollo interesante que nos va a permitir elevar el estándar en toda la región y ojalá también en el resto del mundo que siga. Así que con esas reflexiones, con Escazú, el tema de la adaptación y la legislación de cambio climático, me gustaría simplemente dejarlas ahí y seguiremos conversando sobre los demás temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina, por compartir esas reflexiones. Damos entonces la palabra ahora a Juliana Bustamante, directora de Derechos Humanos de la Cancillería de Colombia. Juliana, la palestra es tuya. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece un evento muy pertinente y necesario pues, ante una opinión consultiva que ha generado tanto interés, tanta necesidad de profundizar lo que va realmente a significar para todos. Nosotros desde Colombia venimos trabajando el tema de medio ambiente y derechos humanos desde distintos lugares y así como lo decía ahora Catalina, ver esta unión, y también tú misma lo mencionaste, Claudia, entre derechos humanos y medio ambiente, pues es pues muy satisfactorio, aunque también muestra pues una situación de crisis profunda. Nosotros tanto en el Consejo de Derechos Humanos, donde somos miembros ahora, como en ejercicios como haber acogido la COP16 el año pasado, pues estamos decididos a darle esa mirada a la crisis climática. Yo tengo una intervención que preparé escrita, que voy a leer para acogerme al tiempo y que además voy a compartir con los intérpretes para que todos y todas podamos saber lo que se está diciendo. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Estamos reunidos para celebrar un hito histórico para la región y para el mundo. Es muy gratificante saber que la opinión consultiva 32 de 2025, solicitada por Colombia y Chile sobre las obligaciones de los estados frente a la emergencia climática, ha sido la que ha contado con mayor participación de estados, organizaciones, defensores de derechos humanos, activistas y academia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia. Esta opinión no solo reconoce que estamos ante una crisis ambiental sin precedentes, sino que afirma con contundencia que esta crisis es también una crisis de derechos humanos. Colombia acoge esta opinión con esperanza, disposición y un fuerte compromiso porque en ella se reconocen postulados que hemos defendido con firmeza, que los estados tienen obligaciones para prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos de la crisis climática, que la naturaleza y sus componentes son sujetos de derechos y que, como lo señaló la presidenta de la Corte, ya no hay margen para la indiferencia. Creemos con firmeza que la protección del medio ambiente debe estar ligada a la protección de los derechos humanos de las personas, especialmente de aquellas que son más vulnerables. La Corte ha sido clara. Los estados tienen el deber de proteger a quienes defienden el planeta. Las personas defensoras del ambiente, líderes sociales, comunidades organizadas, guardianes y guardianas del agua, de los bosques y de la vida, enfrentan amenazas, persecución y violencia por ejercer su derecho a proteger lo que es de todos. Colombia, que ha vivido esta realidad con dolor, acoge con determinación el llamado de la Corte a garantizar su vida, seguridad, su participación y su voz. Asimismo, la Corte es enfática en advertir sobre la necesidad de adoptar un enfoque interseccional para la efectiva protección de defensoras y defensoras ambientales pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales y para las mujeres y los periodistas quienes, dentro de las personas defensoras del ambiente, son particularmente vulnerables frente a las formas acentuadas de violencia que existen en este contexto. Este enfoque interseccional es fundamental también para la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú que mencionaba ahora Catalina, cuya hoja de ruta Colombia se encuentra adelantando, ya que permite reconocer cómo la situación de vulnerabilidad de nuestras personas defensoras de la naturaleza se ve acrecentada por la confluencia de factores estructurales de discriminación y desigualdad que las afectan de manera diferente en relación con el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
También celebramos el reconocimiento explícito del papel vital de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueres y étnicas. Estas comunidades son además portadoras de saberes ancestrales fundamentales en la mitigación de la crisis climática. La Corte reconoce su derecho a la tierra, al territorio, a la consulta previa y a vivir en armonía con la naturaleza. En Colombia, más del 50% de los bosques naturales están en territorios étnicos. Protegerlos es proteger la vida. En línea con lo dispuesto en la opinión consultiva, el Gobierno de Colombia, con el decreto 1275 de octubre de 2024, estableció las nuevas competencias de los pueblos originarios sobre la protección de sus ecosistemas y el uso de la tierra. Ahora tienen competencias ambientales que reconocen sus saberes ancestrales y reafirman el compromiso con la conservación de la biodiversidad. Los pueblos indígenas podrán implementar planes de ordenamiento ambiental, acceder a financiamiento para proyectos de conservación y gestionar y administrar recursos naturales en sus territorios, fortaleciendo así su autonomía económica y asegurando un desarrollo sostenible. En la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, COP16, celebrada en Cali, Colombia, el año pasado, se alcanzó un acuerdo sumamente importante al reconocer a las comunidades indígenas y afrodescendientes como actores fundamentales en la conservación de la biodiversidad. Al cierre de la COP16 se aprobó la creación del órgano subsidiario del Acuerdo 8J para los pueblos indígenas y comunidades locales contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, las mujeres, quienes especialmente en contextos rurales y de pobreza enfrentan impactos diferenciados del cambio climático, mayor carga de trabajo, mayor exposición a la violencia, menor acceso a los recursos, también fueron reconocidas. Y no podemos olvidar a la niñez y a la juventud. La Corte ha reafirmado el principio de equidad intergeneracional. Los estados tenemos el deber de asegurar las condiciones de vida dignas para las generaciones futuras. En Colombia, esto significa garantizar que nuestros niños y niñas crezcan en un entorno seguro, sano, justo y resiliente. Esta opinión consultiva se convierte en un instrumento fundamental donde convergen el derecho internacional, la ciencia y la dignidad humana para enfrentar el mayor desafío de nuestro tiempo y de la vida en el planeta, la crisis climática. Colombia recibe esta opinión consultiva como una hoja de ruta para fortalecer su política climática con un enfoque centrado en los derechos humanos. La acoge como un respaldo firme a su compromiso con el Acuerdo de Escazú, con la construcción de la paz total y con una transición justa. Pero sobre todo la reconoce como una oportunidad histórica para liderar desde América Latina una respuesta global, más humana, más equitativa y más urgente frente a la emergencia climática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por esas reflexiones. Yo me alegro tanto, la verdad, de haber hablado después de ustedes, porque han tocado varios puntos que tenía pensado mencionar en esta sección del webinar. Y yo creo que no es secreto para muchos de ustedes que yo me formé en estos temas en el sistema interamericano. Entonces, una de las cuestiones que yo más valoro de la opinión consultiva precisamente tiene que ver con la universalización que mencionaba Catalina, porque la Corte dijo que, bueno, se trata de una interpretación integral que analiza todos los instrumentos del sistema interamericano de cara a los instrumentos aplicables en materia climática, pero también que la aplicabilidad de la misma va para todos los estados miembros de la OEA, independientemente o no que sean parte de la convención. Entonces yo creo que eso tiene un peso importantísimo en el contexto de vulnerabilidad en que nos encontramos. Y esto me lleva al siguiente punto. El tema de la vulnerabilidad, que también ha sido mencionado aquí en la región y que nosotros expusimos en nuestro escrito
ante la Corte, el nivel de vulnerabilidad no solamente va a depender del efecto del cambio climático, sino de qué tan buena sea la respuesta. Y de ahí la relevancia de una respuesta desde el derecho. Entonces, el que la Corte haya incursionado en hablar de un concepto dinámico de vulnerabilidad, que tenga en cuenta cuestiones como el contexto, la situación de cada estado, para mí también es invaluable. Y sin extenderme mucho, yo creo que también algo que se mencionó, que tiene que ver con no solamente el reconocimiento de la emergencia, y ahí Cristina recordará que en nuestro escrito la Corte no hizo esto en un abstracto. Nosotros expusimos el número de países que en base a instrumentos jurídicos como decretos, leyes, inclusive gobiernos municipales descentralizados que ya habían declarado para sus territorios una emergencia climática. También el reconocimiento de la ciencia, que para UICN, como nos mencionó Gretel, es clave conjuntamente con los saberes tradicionales, pero no cualquier ciencia, el concepto de la mejor ciencia disponible, que es algo que también ha venido siendo cuestionado. Podemos seguir hablando de los límites de la temperatura y del presupuesto climático y todo eso, pero el último punto que yo quiero hacer, antes de darle la palabra a mis maravillosos colegas que nos acompañan hoy, tiene que ver con el enfoque de derechos en las medidas de mitigación y de adaptación. Los derechos en papel no significan nada si no cambian o no resultan en un cambio para la vida de las personas. En nuestro hemisferio, que ya hemos escuchado, qué tanto sufre el cambio climático hoy en día, tiene un rostro. Entonces, el que la Corte haya establecido qué significa regular en materia de mitigación, y Gretel nos habló del tema de las empresas cuando hizo su exposición, pero también que con una claridad única expusiera cómo tienen que ser las medidas nacionales de mitigación, cómo tiene que verse ese NDC de cada país y qué significa la ambición. Y en cuanto a las medidas de adaptación, que a todas las medidas, no solamente adaptación, los planes de adaptación actualizados y todo eso, pero todas las medidas, mitigación y adaptación, la resiliencia y la reducción de vulnerabilidad sean elementos centrales. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que seguimos siendo en América Latina el continente más rico en naturaleza, más rico en cultura, pero seguimos siendo el continente más desigual, si eso se sigue como una hoja de ruta y los países ahora en su revisión hacia la COP30 empiezan a tomar nota de ese enfoque de derecho en sus medidas nacionales, vamos a empezar a ver un poquito de cambio, a moverla, a que la aguja se mueva para que esa emergencia tenga un menor impacto en la gente de las Américas, que al final eso es lo que busca la OICN, eso es lo que se busca con la cultura de paz y eso es lo que se busca cuando trabajamos en estas cuestiones de interés público. Entonces, muchísimas gracias Catalina y Juliana por esas reflexiones, y yo creo que la belleza de OICN es poder traerlas a ustedes a la mesa, poder traer a los expertos a la mesa y a todas esas comunidades, pueblos indígenas, como bien nos mencionó la directora general. Entonces, con eso vamos a pasar, hemos seleccionado algunos temas que nos parecieron clave, no se puede tocar todo, pero tenemos a exponentes máximos en América Latina sobre estos temas para acompañarnos con esas reflexiones y primeras impresiones. En primer lugar, a Mariano Castro, que es consultor en gestión y derecho ambiental, fue el primer decano de la carrera de Derecho de una universidad muy importante en Perú. Yo pensaba que él había sido el primer decano de todas las universidades. Dijo Claudia, no estoy tan viejo. Pero además, ex viceministro de Medio Ambiente del Perú, secretario ejecutivo del CONAMA, miembro de la comisión. Mariano, tú no necesitas presentación, la palestra es tuya. Muchísimas gracias por hablarnos de la mejor ciencia disponible y los saberes en esta opinión. Muchas gracias, estimada Claudia, y quiero destacar además el rol importante de liderazgo que has tenido
junto con UICN en este proceso. Creo que con el aporte no solamente de las preguntas formuladas por Colombia y Chile, sino los más de 600 aportes que recibió la Corte, ¿no? Entre delegaciones oficiales, organizaciones de ese tipo, la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales también fue una de ellas, es que este logro ha sido posible porque efectivamente creo que es una de las principales herramientas, esta opinión consultiva, para impulsar el vínculo entre la ciencia con las políticas públicas y la justicia climática en América Latina y el Caribe. Constituye un impulso en conjunto de áreas, pero la cuestión que hemos convocado es esta relación entre ciencia, el derecho y las políticas públicas, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que es importante señalar a partir de lo anterior que el conjunto de la opinión consultiva se enmarca en base a la mejor ciencia disponible. No es que solamente reitera y profundiza el derecho a la ciencia, la información, conocimiento, sino que además que en base a la decisión conjunto de la opinión consultiva establece ese sustento, ¿no? Y que en la primera decisión, luego de hacer todos los análisis, la Corte Interamericana establece que en base a esa mejor ciencia disponible, la situación actual es de emergencia climática. Y efectivamente, como bien ha señalado Claudia, ya varios países hemos establecido normativa específica sobre cómo actuar frente a una emergencia climática, ¿no? Perú es uno de ellos. Pero en esta opinión consultiva, la Corte caracteriza qué es lo que determina una emergencia climática, ¿no? La necesidad de urgencia de acciones eficaces, la gravedad de los impactos y la complejidad de las respuestas requeridas. No es un desafío menor. Eso está en el numeral 183. Además, la opinión consultiva de la Corte Interamericana determina que esta emergencia climática está producida de manera desigual por los estados de la comunidad internacional y además afecta de manera desigual también a los territorios y a las poblaciones, siendo las más afectadas las más vulnerables. Entonces, aquí además reitera que no son solamente causas antropogénicas, sino además establece que son daños evitables al bienestar y a los derechos humanos. Son daños evitables, subrayo, ¿no? Y en consecuencia, el rol de los estados es central, ¿no? Y a propósito de la cuestión de daños evitables, la Corte además destaca éxitos logrados por los estados en diversas materias. Por ejemplo, en el caso del Protocolo de Montreal, para enfrentar causas antropogénicas de alteración atmosférica, como el caso de las sustancias que destruyen capa de ozono, en donde los estados han adoptado y siguen adoptando medidas que son concertadas, que son verificables y son progresivas y se han logrado resultados. En consecuencia, lo que destaca la Corte que a partir de ahí es de que la mejor ciencia disponible, incluyendo los conocimientos tradicionales, locales indígenas, no solamente son importantes para determinar la naturaleza de la situación de emergencia climática, sus causas, sino además también para determinar las obligaciones estatales y de las metas que surgen a partir de ahí. Señalan varias en diversas dimensiones. Constituyen, en consecuencia, vuelvo a destacar, una herramienta, la opinión consultiva es una herramienta para el impulso de la acción en América Latina y que esas metas además sean deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente hacia los objetivos establecidos. Y hay que añadir además que la Corte no solamente para interpretar estas obligaciones, no solo considera los principios propios de la protección internacional de los derechos humanos, sino también la mejor ciencia disponible, que están además establecidas en los numerales 486 y 487, así como también los conceptos clave de la resiliencia climática. Entonces, dada esa característica de emergencia climática, la opinión consultiva establece una serie de obligaciones que además subraya. Estas deben apoyarse en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, es decir, en un Estado social, ambiental, climático, de derecho,
que es un escenario indispensable para la protección de derechos humanos, y que además subraya la gravedad de estos impactos climáticos y la complejidad que exige su respuesta pueden invocarse para justificar el debilitamiento de sistemas democráticos o el desconocimiento de garantías. No me corresponde ahora, obviamente, solamente a conjunto de obligaciones, ¿no? Solamente a las vinculadas a la cuestión de impulsar este derecho a la ciencia, al conocimiento y también de los saberes locales. Y en ese sentido, la opinión consultiva en los numerales 471 a 486 precisan las obligaciones. En el numeral 471 precisan las obligaciones del Estado, que son 6. No voy a numerarlas, por razones de tiempo, les invito a revisarlas, y que van desde aspectos educativos, ¿no?, a generar entornos favorables para la participación en la ciencia, etc. Resultan estos muy, muy importantes, y esto suma con lo que está en el numeral 476, en donde además destaca que junto al conocimiento científico, pues existen otras formas de conocimiento de saberes locales, tradicionales, indígenas, que son también esenciales para la respuesta y para también el fortalecimiento del Estado de Derecho, en tanto que son arreglos, sustento de los arreglos institucionales, locales, comunales, que han avanzado en dar respuestas efectivas a estos problemas climáticos. Y aquí precisa 3 tipos de obligaciones de los Estados, ¿no? Para proteger estos saberes locales, para establecer medidas necesarias para respetarlos y para además apoyar la recopilación de estos saberes locales, tradicionales, indígenas. Quiero anotar nada más 2 temas adicionales. Uno es un tema crítico que tiene que ver con la cuestión del punto de equilibrio. En el numeral 289, la Corte destaca que la mejor ciencia disponible ha establecido el quiebre del equilibrio vital de nuestro ecosistema común, causado por conductas que originan daños irreversibles, y frente a los cuales es indispensable, impostergable que los estados den respuesta específica considerando la naturaleza de la amenaza, que ya está dándose en varios ecosistemas de nuestra región, el amazónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí precisa además varios tipos de situaciones que están dándose en la región, ¿no?, y que están en el numeral 290, etcétera, y frente a los cuales hay cierto ya nivel de consenso entre los estados, pero que ahí la Corte establece que, dada la naturaleza de las normas Ius Cogens, la Corte considera que todos los estados deben poner fin a las conductas violatorias de las provisiones derivadas de normas imperativas de derecho internacional general que protegen el ambiente sano, vinculados a estos temas de punto de equilibrio, de pérdida de equilibrio, de el funcionamiento sano de ecosistemas. Y un último punto que tiene que ver sobre la prueba de litigios climáticos. En el numeral 552, la Corte observa que, dada la complejidad inherente a estos litigios climáticos y la situación en que se encuentra la ciencia para efectos de poder acreditar estas situaciones, es que esto puede significar, esta complejidad de los asuntos climáticos puede implicar una traba, no para efectos o un obstáculo injustificado para el acceso a la justicia climática. En este contexto, la Corte señala que corresponde a las autoridades judiciales adoptar un enfoque que tenga en cuenta las particularidades propias de este tipo de litigios y superar condiciones de asimetría en el control y acceso a los medios probatorios. Este es un aspecto esencial porque, junto con la definición de políticas, planes de acción, etcétera, que orienta esta opinión consultiva, aparece igualmente el sistema de justicia en un rol central para efectos de garantizar en la recuperación, restauración de estos y reparación de estos derechos que pueden ser vulnerados por razones de la emergencia climática. Muchas gracias, Claudia, y a los participantes en esta mesa, que estoy seguro que va a ser muy beneficiosa para contribuir a la aplicación efectiva de esta opinión consultiva. Gracias. Muchísimas gracias, Mariano, por esas reflexiones. En aras del tiempo, vamos a pasar inmediatamente a nuestro siguiente
panelista, el profesor de profesores en América Latina, Mario Peña Chacón, que nos va a tratar sobre el derecho a un clima seguro y el enfoque de derechos en las medidas climáticas nacionales. Mario, la palestra es tuya. Muchísimas gracias, Claudia. Saludos a todos los panelistas y especialmente a las 120 personas que veo en este momento conectadas en este webinar alrededor del mundo. Definitivamente, uno de los aspectos modulares de la opinión consultiva 32 es el reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de un nuevo derecho humano al cual denominó derecho a un clima sano. La Corte siguió una línea argumentativa similar a lo que ya había hecho en la sentencia del caso La Comunidad de La Oroya contra Perú el año pasado, en el 2024, en el que derivó de un elemento sustantivo del derecho a un medio ambiente sano, llámese aire limpio, derivó un nuevo derecho al cual denominó en esa ocasión derecho a un aire limpio. Algo así fue lo que ahora realizó la Corte Interamericana en la opinión 32, pero respecto al clima sano. En la opinión 32, la Corte concluyó que el derecho a un ambiente sano, que está consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le impone a los estados el deber de proteger a la naturaleza, sus componentes, incluidos los seres humanos, y las interrelaciones que se dan entre estos frente a los impactos del cambio climático, concluyendo el reconocimiento que desde el derecho a un ambiente sano y desde su elemento sustantivo clima sano, derivó la existencia de este nuevo derecho humano denominado derecho a un clima sano. Ahora, ¿por qué es necesario dotar de contenido a este nuevo derecho humano? Bueno, la Corte nos da una respuesta en la opinión consultiva. La Corte fundamentó esta necesidad básicamente en dos grandes razones. Primera razón, existe una urgencia para la Corte de conferir al orden jurídico interamericano de una identidad normativa propia, eso fue el concepto que utilizó, que permita delimitar con precisión las obligaciones específicas de los estados frente a la crisis climática. Y la segunda razón que dio la Corte para darle contenido a este nuevo derecho humano es la necesidad de reforzar la salvaguarda de los derechos humanos, precisamente ante las amenazas futuras, particularmente en el contexto de la emergencia climática. La Corte Interamericana nos definió qué debemos entender por un clima sano. Para la Corte, y esto va a ser fundamental como lo veremos un poco más adelante, en el litigio climático. Para la Corte, un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y la naturaleza como un todo. Y esto incluye a las generaciones presentes y futuras. ¿Cuáles son las características especiales que presenta este nuevo derecho humano? Bueno, la Corte nos dice que este derecho tiene dos connotaciones o dos dimensiones. Una dimensión individual por la cual se protege el derecho de cada persona a vivir y desarrollarse en un sistema libre de interferencias antropogénicas peligrosas, de acuerdo a esa definición de lo que debemos entender por un derecho a un clima sano. Esta protección en esa dimensión individual constituye una condición previa para el ejercicio de otros derechos humanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad personal, a la propiedad privada, a la vivienda, entre muchos otros. Pero este derecho también tiene una dimensión colectiva. Esta dimensión colectiva resguarda el interés común de las generaciones presentes y futuras, tanto de seres humanos como de otras especies, y en esto fue enfática la Corte Interamericana, ese interés común en preservar un sistema climático adecuado. La titularidad de esta dimensión colectiva recae de forma indivisible y por lo tanto no exclusiva en todos aquellos que comparten dicho interés. Para la Corte, y este es otro elemento fundamental, el incumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia, hablando del derecho al ambiente, al clima sano, genera responsabilidad para los estados, por lo que las medidas adoptadas deben beneficiar simultáneamente a la humanidad presente y futura y a la naturaleza en su conjunto como los tres grandes destinatarios de protección o titulares del derecho a un clima sano. La Corte Interamericana también propone un enfoque integrador. En aquellos sistemas jurídicos que reconozcan los derechos de la naturaleza, la Corte lo que nos propone es un enfoque integrador que articule los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
bajo los principios pro persona y pro natura. Por último, ¿cuál será el impacto que tendrá la opinión 32 junto con el reconocimiento del derecho a un clima sano en el litigio ambiental de América Latina y el Caribe? Y es que la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental, la AIDA, y su plataforma de litigios climáticos para América Latina y el Caribe ya ha enlistado al menos 73 casos climáticos de litigio climático en América Latina en 15 diferentes países. Entonces, si tomamos en cuenta que la Corte está reconociendo un derecho humano nuevo derivado del derecho al ambiente sano, el derecho a un clima sano, y a este derecho al clima sano, además, la misma Corte Interamericana nos dice que existe un deber de los estados de ejercer un control de convencionalidad de acuerdo a los estándares desarrollados en esta misma opinión consultiva. Y aquí nos vamos especialmente vamos a darle énfasis al derecho al acceso a la justicia ambiental y climática, cuyos estándares fueron desarrollados por la Corte Interamericana, estándares que incluyen la obligación de garantizar medios suficientes para la administración de justicia, la aplicación del principio pro actione, la celeridad y el respeto al plazo razonable de los procesos judiciales, la adecuación de las normas en materia de legitimación, prueba y reparación, como lo comentaba ahora Mariano. Entonces, el reconocimiento del derecho al ambiente, del derecho a un clima sano, junto con los estándares obligatorios que deben cumplir los estados en materia de acceso a la justicia ambiental y climática, definitivamente van a ser motores impulsores en el desarrollo y especialmente en la efectividad del litigio ambiental y climático en América Latina y el Caribe. Con esto te devuelvo la palabra, Claudia. Espero no haberme pasado de tiempo. Decía un querido amigo mexicano que probablemente todos conozcan, don Ramón Ojeda Mestre, que a los abogados nos encanta hablar, pero más nos nos encanta escucharnos entre nosotros mismos. Ese es un problema que tenemos. Te devuelvo la mesa, Claudia, y encantado de haber podido participar. Muchísimas gracias, Mario. Y la verdad es que como el tema del webinar, ¿no? Es una opinión consultiva. Estamos hablando de justicia, de jueces. Yo solamente les recuerdo que la brevedad de los abogados es el manjar de los jueces. Entonces, con eso voy a dar la palabra a nuestro querido Marcelo Cousillas, que tampoco necesita mucha presentación. Él es el gerente del área jurídica del Ministerio de Medio Ambiente del Uruguay, presidente del programa de Montevideo, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y presidente de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú. Marcelo nos va a hablar sobre derechos de acceso y democracia ambiental. Marcelo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Claudia. Gracias por esta invitación a participar hoy. Gracias a Cristina por el trabajo que está haciendo la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, contribuyendo también en nuestra región a esta opinión consultiva. Por cierto, tratar las obligaciones derivadas de los derechos de procedimiento, de los derechos de acceso a partir de la opinión consultiva de la Corte, resulta bien trascendente porque la Corte de alguna manera divide la consideración de las obligaciones de los estados respecto de los derechos que llama sustantivos y los derechos que llama de procedimiento. Es cierto que esta división, esta diferenciación, ya aparecía en las preguntas planteadas por Chile y Colombia, porque recordemos que la pregunta 1 refería a los derechos sustantivos y la pregunta 2 lo hacía directamente a los derechos de procedimiento. De la misma manera que ya la propia Corte, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 2317 sobre el medio ambiente y los derechos humanos, en el apartado B4, también, además de analizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado, del derecho sustantivo al ambiente, también analizaba los derechos de acceso con su trascendencia en la visión clásica del derecho de acceder a la información, a la participación y a la justicia.
Y la pregunta y la respuesta de la Corte se basa en los tres elementos de respeto del derecho, garantía del derecho y adopción de medidas necesarias para su efectividad e implementación. Esta parte que me toca analizar a partir del párrafo 458 de la opinión consultiva me toca directamente porque tiene mucha relación con el acuerdo de Escazú, con el acuerdo regional, con el acuerdo que tenemos en América Latina y el Caribe para el acceso a la información, para la participación en la toma de decisiones y para el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Porque la Corte lo menciona expresamente como una de las fuentes empleadas en el párrafo 38, lo dice concretamente, pero además, cuando hace referencia a la democracia y a la democracia ambiental, menciona el 21 de abril del año el 22 de abril del año 2021, el Día de la Tierra de aquel año, el día en que entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, lo menciona como un hito fundamental, un cambio muy importante para la democracia y la democracia ambiental en nuestra región. Yo entonces voy a referirme a los dos grandes aspectos, a la división más importante que hace en derechos de procedimiento la opinión consultiva. Primero, trata en forma general lo que llama la democracia y los derechos de procedimiento en el contexto de la emergencia climática, lo que nosotros llamaríamos la democracia climática o la referencia al clima en la democracia ambiental, y luego me referiré brevemente a los derechos de acceso a los que menciona. La Corte introduce este apartado, el apartado C, diciendo que el respeto y la garantía de los derechos de procedimiento constituye una condición esencial para asegurar, y vean ustedes, la legitimidad y la efectividad de la acción climática. Es decir, que no son meros derechos accesorios, dan fundamento, dan base y desarrollo a la acción que los estados deben realizar, dándole legitimidad y efectividad. Y lo vincula directamente con la democracia ambiental, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos en la emergencia climática. La Corte nos da pautas concretas para reconocer cuándo los estados están cumpliendo con esta obligación de garantizar la democracia climática. Y en el párrafo 469 nos habla de la educación ambiental, del apoyo al trabajo de la sociedad civil, de las asociaciones de derecho ambiental, como parte de las pautas que deben cumplirse. Luego la Corte desarrolla los derechos tradicionales, los derechos de acceso tradicionales a la información, a la participación y a la justicia, pero agrega lo que llama no tradicionalmente contenidos en sus propias decisiones, no estaban en la opinión consultiva del año 2017. El derecho a la ciencia y el reconocimiento de los saberes locales e indígenas a los cuales ya se refirió Mariano, y me quiero hacer un énfasis especial, el derecho a defender a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Temáticas que están recogidas en el Acuerdo de Escazú, pero que de alguna manera la opinión consultiva desarrolla de manera específica y dando nuevamente pautas muy concretas. Creo que estoy agotando el tiempo y por eso quería concluir simplemente diciendo: la Corte hace un desarrollo muy importante del derecho de acceso a la información, basándose especialmente en la transparencia activa más que en la pasiva. Y también hace un desarrollo que a nosotros los abogados nos ha de interesar mucho en el derecho de acceso a la justicia. Es bien importante el análisis que realiza
la Corte a partir del párrafo 540. En este tema es extenso, es interesante, es profuso y creo que de alguna manera debe llamarnos particularmente la atención. Hasta aquí llego, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por esa reflexión tan interesante sobre estos derechos que yo siempre digo que son la llave, son fundamentales para el ejercicio de los otros y la garantía de los otros derechos sustantivos. Con eso vamos a dar la palabra al profesor Nicolás Brainer, quien es titular de la Cátedra en Derecho Energético de la Universidad de Luisiana, del Estado de Luisiana, y director del proyecto sobre Derecho y Política de Cambio Climático, además de miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y de la Fuerza de Trabajo sobre el Instituto Judicial sobre el Medio Ambiente que él cuya fuerza de trabajo él dirige en la comisión. Nick, bienvenido. Muchas gracias por hablarnos sobre la posición que sentó la Corte en cuanto a la naturaleza. Thank you. Good afternoon. Thank you, Claudia and Christina and Gretel and all of you who have spoken so far. And thank you so many of you who are watching this webinar as well. It's a pleasure to join all of you. I want to focus briefly on the court's perspective on nature. The court begins its discussion by recognizing a fundamental point in that the relationship between human beings and nature is one of interdependence. And as the court begins its section of its opinion on the right to a healthy environment, beginning with paragraph 269, the court makes a number of interesting observations, I think, and citations to its earlier jurisprudence in order to arrive at the point that the Inter-American system recognizes nature and the rights of nature. Beginning with paragraph 272, the court notes that the human right to a healthy environment has both individual and collective dimensions. And that's an important thing to note here. Really, what is revolutionary about this opinion is what it says about the human right to a healthy environment in the collective sense. And in that sense, it goes so much farther beyond and is so much more, I think, interesting and revelatory than what has been developed in the jurisprudence over the past 20 years in talking about the right to a healthy environment as protecting certain individual aspects or the ways in which individuals might be affected by environmental factors. The court notes that the right to a healthy environment is not just instrumental to ensuring that we meet all the rest of our human rights and that the rest of all of the human rights are fulfilled and respected, but that the environment means something more because of how fundamental it is to our own health and our survival as something that is interconnected with us and not separate from humans. And so that carries a little bit of a deeper obligation. And it's from that point that the court then begins to describe how the Inter-American system recognizes rights of nature. This is something that, again, as the court says, is not new. It's not alien to the system of inter-American human rights, but is rather essential and should be obvious given all of the rest of the developments that we see in the understanding of human rights. It's a contemporary expression, as the court says, of the principle of the interdependence between human rights and the environment. The recognition of nature as a subject of rights in that sense is not anything new, but is consistent with our understanding of pro natura, pro persona principles, that when you combine them together, that naturally states would have an obligation to protect nature itself and not just merely as an instrument to guarantee the fulfillment of other human rights. So that is what I think is really revolutionary about this opinion, incorporating those precedents on the rights of nature into the body of human rights law that's been recognized and applied by the court. And that cements the leadership of the Inter-American region in recognizing the rights of nature,
not just as tools to safeguard other rights, but as inherently valuable and essential for sustaining life. One last point to make, in addition, is to re-emphasize what Marcelo Cusillas just said at the end of his remarks in what this means about access to justice. A lot of what has been written about rights of nature, and perhaps in other contexts and in other jurisdictions, is about access to justice. And the court does so much on rights of nature here that is not even necessarily connected to access to justice. But access to justice is a really critical component of this opinion, where the court talks about in paragraphs 542 to 560, some of the active things that states need to do to guarantee access to justice. This is something that was included in the IUCN's position before the court, the written submission and observations and the testimony that was provided by the IUCN before the Inter-American Court. But it goes beyond just things about talking about active legal standing, but also refers to specific provisions about evidentiary rules that courts need to provide and take active steps to change and really think more flexibly about the burden of proof and evidentiary rules in order to ensure that effective access to justice is there in climate litigation. Climate change is something a little bit different than what courts are used to dealing with, because the causes are so diverse and the effects take place over such a long period of time. And that means access to justice is going to look a little bit different in climate litigation. And this is a really, an important move to chart the path forward for climate litigation in the region, where courts really have the opportunity to play a more active role. And so I think that's an important feature to look out for over the next coming couple of years, as all of the litigation that's going on starts to now refer to this opinion and starts to look to this opinion for guidance. So I'll leave it there, but just commend that to you. And to note in particular those paragraphs 542 to 560, as well as the sections on the rights of nature that I mentioned earlier, that this really has the potential to reshape the way courts think about climate justice going forward. Thank you. Thank you very much, Nick, for those remarks. And I clearly think that with this opinion, it will bolster some of the efforts that we have been seeing from judiciaries in the region in addressing these issues and the integrity or an integral approach to ecosystems in the context of human rights. So, most appreciated. Ahora vamos a dar la palabra a Jorge Aranda, que es investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y quien también trabajó, al igual que el profesor Breiner, como investigador en el despacho del ministro Benjamín, nuestro previo presidente de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental. Jorge, tienes la palabra para comentarnos sobre la igualdad de derechos y la vulnerabilidad. Bueno, buenas tardes por acá, espero que se encuentren bien. Quería agradecer todos los comentarios de quienes me han precedido. Estoy un poquito resfriado, si no se me escucha muy bien, les pido disculpas. Básicamente quería referirme al comentario en tres cuestiones. Voy a tratar de mi exposición muy breve en tres partes. Unas generalidades sobre lo que significa esta opinión, nunca hay que perder el contexto. Segundo, una referencia en concreto a las cuestiones sobre, bien digo, vulnerabilidades e igualdad que hay referidas, y finalmente una reflexión final que va un poco en la misma sintonía que Nicolás, ¿no? Entonces, la primera cosa hay que entender también que acá hay una trayectoria, o sea, nos sorprendemos gratamente con el contenido de la opinión consultiva. En su oportunidad trabajamos en UICN, pero hay un elenco de fuentes que van en la misma dirección, ¿no? Está la resolución, si no me engaño, la resolución 3 del 2011 de la comisión, ¿no? Hay un fallo que, bueno, como también el recado que me da Catalina antes, ¿no? Es decir, mire, hay gente que estudia Derecho Humano con Derecho Ambiental se van cruzando, y hay un elenco de fuentes como el fallo de la comunidad Lacajoncat del 2000, bien digo, 10 por ahí, y 20, perdón, y en ese sentido se nos van juntando las fuentes y vamos teniendo una suerte de, aquí digo el segundo punto, de un énfasis que hay en el contenido de la opinión,
que es sobre la cooperación, ¿no? Una cooperación que va más allá de lo institucional, sino también una suerte de coordinación entre competencias internacionales, entre jurisdicciones internacionales y también disciplinar. En ese sentido, hay una entre líneas muy fuerte para decir lo que quiere decir la Corte, creo yo, o el entre líneas que yo veo es decir, saben que si bien hay un derecho internacional público fragmentado y hay una fragmentación dentro del derecho ambiental, ya sea doméstico o internacional, esa cooperación nos tenemos que surtir de ciertas herramientas para superarla. Y yo creo que lo que hay, el recado más grande que hay es eso, ¿no? Hay una preocupación no solo por una emergencia climática, sino en una integridad institucional y disciplinar. Y yo creo que eso, en ese contexto muy importante, hay una trayectoria de fuentes de problemas y acá hay una culminación de un recado, ¿no? Es decir, saben que tenemos que mantener todo unido. En ese sentido de cosas, si bien ya hay también una trayectoria con lo que había en Escazú, en fin, de acceso a la información y cuestiones de igualdad y vulnerabilidad, ya lo tocó antes Marcelo. Ahí encontramos ya, pasando a la segunda parte de la exposición, el primer foco, ¿no? Porque si bien existe todo un reconocimiento del acceso a la información con Escazú y trata de haber una sintonía en ese orden de cosas, se reconocen las brechas de ese acceso. Y hay dos brechas que son particularmente interesantes. Una, dependiendo, o sea, una enfocada a lo que podríamos llamar comunidades vulnerables, pueblos originarios, indígenas, tribales, en fin. Eso está en el párrafo 497, está muy interesante porque reconoce esas brechas, ¿no? Una cosa es que seamos iguales ante la ley, que tengamos igualdad, pero otra cosa es que seamos idénticos. No somos idénticos como seres humanos. Y ahí la Corte da un hincapié muy fuerte, yo creo que está muy interesante resolver eso y estudiarlo. Y lo otro también que me llamó mucho la atención, si bien hay un acceso a la información, también las cortapisas a la desinformación. Deliberadamente hay gente que difunde información tendenciosa sobre estos puntos. Yo creo que también hay un deber de los estados al respecto, porque si eso uno lo funciona a dos niveles, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen dificultad de acceso a la información con sus condiciones o características de vulnerabilidad, si le sobreponemos una desinformación deliberada, ocurren estos negacionismos que veníamos comentando anteriormente. Entonces, yo creo que también ahí la opinión consultiva, considerando estas vulnerabilidades y desigualdades, dicho coloquialmente, le da el clavo, ¿no? Justo medio a medio, y eso lo encuentro interesante. En particular, sobre el reconocimiento de los grupos vulnerables, los voy a reseñar rápidamente para que nos vean quienes han leído la opinión consultiva. Fijarse, en la 604 el párrafo está sobre los niños, niñas y adolescentes, consideraciones especiales también sobre pueblos originarios en el 613, para personas mayores. Esto lo encontré muy interesante también. Ya termino, Claudia, solo 2 minutos, no me quiero pasar rapidito. También para personas con discapacidad, para comunidad LGBTIQ+, y finalmente para la inclusión económica de gente que sufre pobreza en el 629. Entonces, todas estas consideraciones que va usa, si bien uno podría pensar, y aquí termino, la idea de emergencia climática como un pretexto conveniente para pensar en estos grupos vulnerables o comunidades, podríamos decir, en esa situación compleja, ¿no? De vulnerabilidad o carenciada, no es baladí que este comentario venga de una Corte de Derechos Humanos, en el sentido de que una emergencia constante podría servir como un pretexto conveniente para establecer una necropolítica climática, es decir, en lugar de decir quiénes van a vivir dignamente, quiénes no, quiénes van a morir y quiénes no. Al reconocer los derechos humanos de estas personas en un sentido amplio también, nos aleja de eso y nos da otro recado también. Cooperar para mantener una integridad disciplinar por una parte y otra para una evitación de esa necropolítica por la otra. Eso yo lo encuentro fascinante, creo que hay que darle más vueltas. Y concuerdo, aquí termino con Nicolás, ¿no? Cuando él decía, lean por ahí el párrafo del 560, porque por ahí hay claves de cómo implementarlo. A propósito de judicialización, pensar en un bloque de convencionalidad. En Chile es un tema recurrente, Catalina lo sabe 1000 veces mejor que yo. Y por aquí lo dejo, ¿no? No quiero extenderme mucho más para no ofender el tiempo de mis colegas. Podemos discutir más rato si lo desean. Lo dejo por acá. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que estamos en una carrera contra el tiempo, pero las discusiones han sido tan ricas y además me has dado el perfecto puente para nuestro próximo
speaker que nos va a hablar sobre el deber de cooperación y sobre los principios. Yo creo que una cuestión básica que resaltar aquí también, que no se ha mencionado en esta tarde, noche, dependiendo de dónde nos encontremos, y teniendo en cuenta la naturaleza global de UICN, que la Corte reconoció que el no cumplimiento por parte de un Estado no representa una excusa para otro Estado no cumplir. Entonces, creo que ahí eso es clave, y en nuestro escrito hicimos bastante énfasis en la importancia de la cooperación, independientemente de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Ahora tenemos a Luis Fernando Macías, que es socio del estudio PPU y además presidente del Instituto Colombiano de Derecho Ambiental, que, como les comenté, nos va a tratar el tema del deber de cooperación y los principios en la opinión consultiva. Luis Fernando. Bueno, bien, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos. Rápidamente, para respetar el tiempo. Digamos que hablar del tema de los principios, voy a mirar como dos aspectos principalmente, que es el tema relativo a qué son los principios, ¿cierto? ¿Cómo se aplicarían? ¿Y cuál sería su efectividad de acuerdo con la opinión consultiva? Para luego sí mirar el tema de la cooperación y plantear finalmente una conclusión sobre los retos que hay, creo yo, de la aplicación o el desarrollo de esta opinión consultiva en estos tiempos que yo los llamo turbulentos, que vive no solo nuestro continente, sino el mundo entero, ¿cierto? Entonces, a mí me parece lo siguiente, un principio, que son los que trae en la opinión consultiva, que son principios que tienen por objetivo orientar la forma de buscar la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra ese cambio climático, y así como se reconoce también el derecho a un clima, digamos, a un clima sano, y otras serie de reconocimientos que hay que van a dar. Estos principios que trae la opinión consultiva, muchos de ellos ya están, digámoslo, planteados, sea en algunos tratados internacionales, o sea en alguna jurisprudencia también, o sea también en la costumbre, ¿cierto? Son interesantes y pues no hay tiempo de desarrollarlos, sobre todo y ver cómo se aplicaría, pero sí hacer mención al derecho pro natura, pro persona. Este es muy importante, me parece a mí, en la medida en que es fundamental señalar que todas las medidas tienen que estar orientadas justamente a proteger el derecho humano, los principios de precaución y prevención. Hay otro principio aquí importante, y es el principio de no regresión y progresividad. Es decir, yo creo que esto es muy importante en la opinión, porque este ha sido, y lo digo al menos por mi país, ha generado resistencia a la aplicación de estos principios, ¿no? A veces se ha querido aplicar individualmente, caso a caso, a pesar de que ya se ha hecho referencia desde, incluso desde el anterior gobierno se hacía referencia a este principio de no regresión, pero me parece que es uno de los principios más importantes que hay. ¿Por qué razón? Porque es que si no se implementan las medidas tendientes a la lucha contra el cambio climático, al control, a la adaptación, a la mitigación, con miras a la protección de los derechos humanos, si todo el marco jurídico no se orienta hacia allá, si los jueces no se orientan hacia allá, es muy difícil lograr que se haga realidad esta opinión consultiva, porque a mí me parece que lo más importante de estas opiniones es poder llevarlas a la práctica, poderlas llevar digamos, a la aplicación diaria, a la aplicación de todos los operadores jurídicos. Y no nos digamos mentiras, yo vengo pues más, a pesar de mi lado académico, que algunos me conocen, ¿cierto? Vengo del día a día, de estar en la práctica real, y mientras esto no se aplique en la práctica por las empresas que además están vinculadas o referenciadas allí en la opinión consultiva, será difícil que se logre
ese objetivo que tiene la opinión consultiva. A mí sí me parece que hay que buscar la forma en que esto sea fundamental. ¿Por qué? Porque los principios van a ser ¿qué? Una orientación interpretativa o van a ser fuente secundaria del derecho, al menos en nuestro derecho de tradición romana. Es decir, ese es un punto, esos principios, ¿cómo se van a aplicar? Porque a veces se hace referencia a ellos, pero ¿cómo se van a aplicar en la práctica? Que eso es un aspecto a mí me parece muy importante. Y en cuanto a la cooperación, es indudable y lo plantea ya lo dijiste, Claudia, sin cooperación no es posible que se logre la de implementación de esta, digamos, de estos, valga la redundancia, principios que están en la opinión consultiva. Se requiere la cooperación a todo nivel, incluso esa cooperación al derecho a la ciencia, a la mejor ciencia disponible, incluyendo los conocimientos tradicionales. Porque eso es fundamental, eso también es ciencia. En este momento no, en Colombia se han tratado de incluir y obviamente tal vez Juliana está mucho más al tanto de eso que yo, pero eso ha generado mucha resistencia de ciertos sectores que quieren desconocer como conocimiento, el conocimiento tradicional como parte también de la ciencia. Entonces no nos podemos decir mentiras, tenemos que ser realistas, ¿cierto? Y eso me parece a mí que es algo importante. Y otro aspecto es el tema de los derechos de la naturaleza. Porque eso tiene que ver también con la cooperación. Finalmente la cooperación es cómo los estados van a ir articulando todos para poder ir desarrollando esto. ¿Cómo se implementa ese principio? ¿Qué significa eso? Eso es un reto para el mundo jurídico. A mí me parece que estamos hablando mucho de los derechos de la naturaleza, pero al menos insisto mucho en la tradición nuestra del derecho, insisto, romano. Es complejo entrar a desarrollarlo. Y los abogados, sobre todo los operadores jurídicos que están por fuera de este circuito en el cual nos encontramos nosotros y que para nosotros es más o menos claro el tema, ¿cierto? Estos otros operadores van a tener que entrar a revisar mucho el aspecto cómo es, del desarrollo y los nuevos retos que plantea el derecho. Entonces a mí me parece, para terminar, es cómo hacer que las empresas que son planteadas allí, cómo hacer que el Estado puedan trabajar con miras a la protección de los derechos humanos, esto luchando pues contra ese desastre climático del cual se habla. Muchas gracias y si me pasé un minuto, creo. Ok. Muchísimas gracias, Luis Fernando, pero estaba fríamente calculado, no te preocupes. Yo creo que es muy interesante cómo empezamos este webinar hablando del comportamiento de las empresas y terminamos esta ronda de reflexiones comentando sobre lo mismo. Y la realidad es que en América Latina las empresas ya están empezando a sentir el impacto del cambio climático en sus procesos productivos, en su materia prima, a través de los riesgos en las zonas biodiversamente sensibles que, valga la aclaración, han sido identificadas por la UICN también. Entonces esos riesgos climáticos están afectando sus procesos y creo que esto es un empujoncito para que empiecen a integrar esa respuesta climática en sus operaciones. Bueno, hemos llegado al final de las reflexiones. Yo quisiera agradecerles a todos por su participación. Tenemos muy poquito tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta y levánteme la mano de los panelistas quien quisiera responder, pero al momento se han pronunciado dos cortes internacionales, el Tribunal del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática. Son cortes que por su naturaleza, jurisdicción, competencia son especializadas en un tema. Cuando se abra el telón, la próxima semana, el 23 de julio, escucharemos de la Corte Internacional de Justicia, donde la directora general y la profesora Cristina Boyd, también junto con Francesco Síndico, que no nos pudo acompañar hoy, representaron a la UICN también. Yo quería preguntarles, bueno, habiendo discutido todo esto, ¿qué esperarían ustedes que diga la Corte Internacional de Justicia al respecto? En un minuto. Y no todos, porque no nos da el tiempo. ¿Quién quisiera? ¿Quién se anima? A ver, voy a hacer Pitoniza.
claro, un ejercicio de adivinar, porque es difícil. Yo creo que es muy probable que la Corte Internacional de Justicia no sea tan avanzada o progresista o, claro, respecto a lo que fue la Corte Interamericana. Eso es algo que yo creo que genera un poco de preocupación porque es un fenómeno, un ejemplo más de la fragmentación del derecho internacional, ¿cierto? Que tenemos distintos tribunales examinando preguntas más o menos similares y el riesgo es que lleguen a conclusiones opuestas. Hoy día en la mañana estuve en otro webinar sobre este proceso y alguien preguntaba, bueno, la Corte Interamericana dijo que esto era jus cogens, ¿irá a decir lo mismo la Corte Internacional de Justicia? Yo conociendo un poco la Corte, yo trabajé en la Corte un año y esto no representa al Estado de Chile, esta es mi especulación personal. Yo creo que probablemente la Corte Internacional de Justicia no va a ir tan lejos. Yo creo que va a ser bastante más cauta respecto de sus o de la exigencia que imponga a los estados, pero tengo la esperanza de que la incorporación de los derechos humanos en la pregunta que se le hace a la Corte, porque se le pregunta específicamente a la luz de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, permite introducirle algo de derechos humanos a un tribunal que no es especialista en derechos humanos y que, como lo decía al comienzo, creo que los derechos humanos tienen este potencial movilizador. Pero creo que es posible que nos deje algo decepcionado, sobre todo si la contrastamos con esta, e incluso con la del Tribunal del Mar, que me pareció que fue bastante buena. No tengo tantas expectativas de la Corte Internacional de Justicia, pero espero profundamente equivocarme. Ojalá esté muy equivocada. Muchísimas gracias, Catalina, por aventurarte. Y yo la esperanza que tengo es que en esta opinión consultiva la Corte Interamericana sentó un mensaje, ahí plantó un mensaje sobre la no regresión, entonces que por lo menos eso sea tomado en cuenta por la Corte Internacional de Justicia. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros, a quienes nos escuchan. Ahora paso la palestra a la profesora Cristina Boyd, que nos va a dar unas palabras de cierre y a quien quisiera profundamente agradecer por haber sido una gran líder en este proceso, una gran compañera de trabajo. No les voy a decir el número de horas de madrugada, con diferencias de hora, mensajes cruzados, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, Cristina, trabajar contigo, agradecida por la confianza y seguimos. Thank you so much, Claudia, and likewise, absolutely. I just wanted to thank you for also putting together this webinar today and for the 1.5 hours of this powerhouse of reflections. It was absolutely enlightening, both to hear from the governments of Chile and Colombia, but then also from all the experts on these particular aspects of the opinion, digging a little bit deeper in this very rich picture that is unfolding in front of our eyes. I want to close by picking up on something, Claudia, that you said in the beginning, and that was that rights, when just on paper, remain meaningless, right? They have to be implemented, they have to have effect in order to mean something. And I just wanted to share 3 elements that I think we heard from our discussions today, what the impact of that advisory opinion most likely is going to be. And the first impact is, of course, as many speakers said, on the domestic legal framework, on the strengthening, the broadening, the deepening of human rights protection by the members of the American Convention on Human Rights that are legally bound by the obligations in the convention on which they signed up, but which has now been given a deeper meaning in the context of the climate emergency through the advisory opinion by the Inter-American Court. The second impact is on other international legal processes, and your last question, Claudia, was of course very pertinent, something that everybody is wondering about, and we will be wondering until next Wednesday. And I do share Catalina's reflection. I think we will see a bit more conservative opinion coming out of The Hague, but we all can only hope that also the judges in The Hague are inspired by what we heard from San Jose.
So the impact on other international processes, be it litigation, be it jurisprudence internationally, but most likely also the climate negotiations, where I'm sure we will see repercussions of some of the arguments that have come out of the opinion will be also heard in the negotiation rooms. And finally, and I think I've heard that from several of the experts, I remember Professor Nicholas Breiner mentioning it, is of course the toolbox that now judges have, domestic judges worldwide, basically, that are hearing climate cases, climate litigation that is in the courts and that will be coming to domestic courts. They have this very rich canvas of different legal arguments, principles, norms, rules, obligations that are at their disposal now. And we've seen judges using these tools that are handed down from international courts very wisely in the context of their national jurisdiction. So this is going to be very interesting to see these different impacts. So that are these. This is the transition from paper to action. So we see that there is a lot of unpacking and unwrapping to do, and we've done our little bit today, and the IUCN World Commission will do much more in the years to come. But as you said, Claudia, we already are expecting the next advisory opinion by the International Court of Justice on Wednesday next week, and we have planned a follow-up webinar by the IUCN World Commission discussing the ICJ advisory opinion. This webinar will take place on the 11th of August this year, where we have a similar setting that people or experts that have participated in drafting these submissions will have the chance to reflect on the outcome from The Hague. But for now, again, many, many thanks, Claudia, for putting together this very important, very interesting and informative webinar. Many thanks to Roberto behind the scenes, again, for making us running smoothly, technically smoothly through this webinar. Many thanks to all the speakers who were here with us, who took away this little bit of their time to share with us their insights, their reflections, their knowledge. That is very, very much appreciated. So thank you for being with us. And thank you to all of you out there who took the time to share these almost 2 hours now with us here today. Thank you, and goodbye, and see you soon.